Ahora, cuando hablamos de polímeros, vamos a hablar también de las transiciones térmicas de los polímeros, en este caso termoplásticos, ya que en este caso las transiciones térmicas de un material polimérico están íntimamente ligados con su estructura. Ahora, se clasifican en tres, en lo que es la temperatura de transición vítrea, la temperatura de cristalización o fusión y la temperatura de degradación. Acá vamos a poder observar lo que es la temperatura de transición vítrea, en la cual se va a realizar en dos estados sólidos. Ahora, ¿qué nos determina esta temperatura de transición vítrea? Nos dice que por debajo de esta temperatura, el material polimérico se va a comportar como un vidrio, va a ser, en este caso, frágil de poder quebrar, fácil de poder quebrar. Pero por encima de la temperatura de transición vítrea, pues el material polimérico se va a comportar como un plástico. Entonces, es una transición térmica que va a estar relacionada con la movilidad de las cadenas poliméricas o moleculares. Ahora, cuando la movilidad es alta, pues los valores de transición vítrea son bajos. Entonces, acá vemos una relación inversamente proporcional entre lo que es la movilidad y la temperatura de transición vítrea. En el siguiente slide vamos a hablar acerca de lo que es la temperatura de fusión o de cristalización, en donde es importante esta temperatura también porque ya que debajo de esa temperatura la fase cristalina permanece en estado sólido, pero por encima de esta temperatura la fase cristalina pasa a un estado líquido. Entonces, es una transición térmica relacionada con el estado de ordenación de las cadenas poliméricas o moleculares. También encontramos la temperatura de degradación. En este caso representa el comienzo de la reacción de oxidación y combustión de las cadenas poliméricas a altas temperaturas. Se trata de una transición irreversible, a diferencia de las otras dos, ya que la temperatura de fusión o cristalización y la temperatura de vítrea, pues sí son, digamos, de transición reversible. En este caso, la degradación es irreversible. Y también es una transición térmica relacionada con la naturaleza combustible de la estructura polimérica y la naturaleza del comburente. En esta gráfica podemos observar claramente la evolución del volumen específico en función de la temperatura. Primero vamos a tener en sí nuestro polímero en estado líquido. Llega a una temperatura, la temperatura Tm significa la temperatura de fusión, la cual vamos a ver una variación en la pendiente en este caso, del polímero, dependiendo. Acá vamos a encontrar lo que es el polímero amorfo, el polímero parcialmente cristalizado o el semicristalino y el polímero cristalizado. Siguiendo con esto, vamos a encontrar de ahí otra temperatura importante que hemos hablado, que es la temperatura de transición vítrea, en la cual también se va a dar una variación de la pendiente según la estructura cristalina de cada polímero. Ya, ahora acá vamos a hablar un poco de lo que es la cristalinidad de polímeros. Los polímeros también se pueden, en este caso, pueden presentar un ordenamiento regular de las cadenas poliméricas formando estructuras regulares que son llamados los cristales. Ahora, en esta imagen también podemos observar que, por decir, vamos a tener un polímero en estado líquido en donde digamos, el movimiento de las cadenas es fácil. Ahora, al hacer una variación de temperatura, encontramos lo que es la temperatura de fusión. Y vamos a encontrar ahí al sólido amorfo, el cual va a presentar un movimiento de cadenas de bajo esfuerzo y también un sólido cristalino. Y en este caso, en el sólido cristalino, pues el movimiento es muy difícil entre las cadenas. Siguiendo con la variación de temperatura, encontramos a lo que es la temperatura de transición vítrea y acá encontramos a lo que es el estado vítreo, en donde solo hay movimiento local de segmento de cadenas. Entonces, el grado de ordenamiento y la movilidad de las cadenas establecen en sí el comportamiento del polímero, ya sea amorfo, cristalino o vítreo. Acá vamos a poder ver es la gráfica, digamos, de un polímero semicristalino, donde vamos a encontrar una región cristalina y vamos a encontrar también una región amorfa. ¿Ok? En el siguiente slide también vamos a poder observar esto, pero ya es una foto, una imagen, en el cual se aprecia que los cristales se presentan en general en forma esférica y en este caso se llaman lo que son las esferulitas. Ahora, ¿por qué es importante hablar de lo que es la cristalinidad? ¿Por qué? Porque hay factores que influyen en este proceso de cristalinidad, que son la simetría de la cadena, la intensidad de los enlaces secundarios, la flexibilidad de la cadena principal y la velocidad de enfriamiento. Y ahora, la cristalinidad en este caso se va a manifestar mediante el ligero aumento de la densidad, la pérdida de transparencia, la mayor resistencia a disolventes que va a presentar en este caso el polímero, y ya que los disolventes van a atacar con mayor dificultad a la estructura compacta.
Entonces, por eso es importante definir el grado de cristalinidad, la temperatura de fusión definida y también mejores propiedades mecánicas tras estiramiento, ya que se va a producir un alineamiento de las cadenas. Ya, ahora vamos a hablar acerca de las técnicas de polimerización. Las técnicas de polimerización vamos a hablarla, pero cuando tenemos que especificar en qué tipo de sistema estamos trabajando, si son sistemas homogéneos o si son sistemas heterogéneos. Mientras hablamos de sistemas homogéneos, vamos a encontrar lo que es la polimerización en bloque y también la polimerización en solución. Y cuando hablamos de sistemas heterogéneos, vamos a encontrar en este caso la polimerización en suspensión, emulsión y precipitación. Ahora, para poder hacer el proceso de caracterización de los polímeros, pues las principales herramientas que se utilizan se pueden dividir en este caso como espectroscopía, propiedades físicas, propiedades térmicas, mecánicas y físico-químicas. Para ello, pues aplicamos ciertos instrumentos, como son por decir espectroscopía infrarroja, calorimetría diferencial de barrido, podemos encontrar lo que es la viscometría, dispersión de luz, entre otros.